¿Sabías que las historias que te hicieron soñar de niño esconden una oscuridad aterradora? Antes de las canciones, los bailes y los finales felices de Disney, existieron cuentos mucho más salvajes, relatos llenos de canibalismo, mutilaciones, torturas y muerte. Hoy te voy a revelar las verdaderas y escalofriantes versiones originales de tus cuentos de Disney favoritos. Blancanieves y los 7 enanitos, de 1937. La versión de Disney presenta a una joven dulce y bondadosa que escapa de su malvada madrastra y encuentra refugio en 7 enanitos mineros. Sin embargo, el cuento original de los hermanos Grimm, publicado en 1812, y sus posibles raíces históricas son mucho más brutales y perturbadoras. En las primeras versiones del relato, la antagonista no era una madrastra, sino la madre biológica de Blancanieves, consumida por los celos al ver que su hija se estaba volviendo más hermosa que ella. La reina ordenó a un cazador que llevara a la niña al bosque, la matara y le extrajera los pulmones y el hígado. Su macabro plan era cocinarlos con sal y comérselos, creyendo que de esa forma absorbería la belleza de su propia hija. El cazador, apiadándose de la niña, mató a un animal y llevó sus órganos a la reina, quien los devoró con placer. Cuando descubrió que Blancanieves seguía con vida, la reina intentó asesinarla en 3 ocasiones diferentes, primero con un corsé que la asfixiaba, luego con un peine envenenado que le clavó en el cabello, y finalmente con la famosa manzana envenenada. Tras la supuesta muerte de Blancanieves, la reina fue invitada a la boda de la princesa. Allí sufrió su castigo final. Fue obligada a calzar unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar con ellos frente a toda la corte, hasta que sus pies se quemaron y destrozaron por completo, muriendo entre terribles sufrimientos. Este final era una forma de justicia poética extrema, típica de los cuentos de la época, donde los villanos no solo morían, sino que eran torturados públicamente. Algunas investigaciones sugieren que el cuento podría estar inspirado en figuras históricas reales de Alemania. Cenicienta, de 1950. Disney nos muestra una historia de bondad recompensada, con un hada madrina, un príncipe encantador y un zapatito de cristal. La realidad literaria, especialmente en la versión de los hermanos Grimm, es mucho más sangrienta y cruel. En el cuento original, las hermanastras, desesperadas por encajar en el zapato de oro, no de cristal, recurrieron a la automutilación. La mayor se cortó el dedo del pie para que le entrara. La menor se rebanó el talón. La sangre que empapaba el zapato fue lo que finalmente las delató. El príncipe descubrió el engaño gracias a las palomas que acompañaban a Cenicienta, las mismas aves que antes le habían ayudado a recoger lentejas. El castigo para las hermanastras fue tan brutal como poético. Durante la ceremonia de boda, las palomas les picotearon y arrancaron los ojos, dejándolas ciegas de por vida. Caminaron así el resto de sus días, condenadas a la oscuridad como castigo por su envidia y maldad. Versiones aún más antiguas del relato, que se remontan incluso a la antigua Grecia con la historia de Rodopis, incluyen elementos de esclavitud extrema, humillación constante y una joven explotada sin piedad por su familia política. La Bella Durmiente, 1959. La película de Disney convierte la historia en un romance mágico donde un beso de amor verdadero rompe la maldición. Las versiones originales, especialmente la de Giambattista Basile en Son, Moon and Thalia, del siglo XVII y la posterior de Perrault, son verdaderamente perturbadoras. En la narración más antigua, la princesa no despierta con un beso romántico. Un rey que pasaba por allí la encontró dormida e inconsciente en su castillo. Incapaz de resistirse, habló mientras permanecía en su profundo sueño. 9 meses después, la princesa dio a luz a gemelos sin despertar. Uno de los bebés, buscando el pecho de su madre, succionó el dedo donde estaba clavada la astilla envenenada, lo que finalmente la despertó. Cuando el rey regresó y descubrió que tenía hijos, decidió llevarse a la princesa y a los gemelos a su palacio. Su esposa legítima, llena de celos y rabia, ordenó que secuestraran a los niños, los cocinaran y se los sirvieran al rey como cena. Posteriormente planeó quemar viva a la princesa. En algunas variantes, la suegra malvada intenta canibalismo y asesinato múltiple. Solo la intervención de un sirviente compasivo evitó la tragedia total.
Estos relatos originales reflejan miedos muy reales de la época: infidelidad, celos matrimoniales extremos y el peligro constante para las mujeres jóvenes. La Sirenita, 1989. Disney ofrece un final feliz lleno de romance y canciones. Hans Christian Andersen, en su cuento publicado en 1837, escribió una historia profundamente triste, dolorosa y existencial. La Sirenita, desesperada por conseguir piernas humanas, acudió a la bruja del mar. Esta le cortó la lengua como pago por la poción mágica. Al beberla, cada paso que daba sobre sus nuevas piernas era como caminar sobre cuchillos afilados, causando un dolor tan intenso que sus pies sangraban constantemente. Aún así, soportaba el sufrimiento por amor al príncipe. Cuando el príncipe se casó con otra princesa, las hermanas de la Sirenita le ofrecieron una daga. La solución era simple y terrible. Debía clavársela en el corazón del príncipe, mientras dormía, y bañar sus pies con su sangre, lo que le permitiría recuperar su forma de sirena. Ella se negó a matarlo. Al amanecer, se lanzó al mar y su cuerpo se disolvió en espuma de mar, condenada aparentemente a dejar de existir por completo. Andersen añadió posteriormente que se convertía en un espíritu del aire que debía realizar buenas obras durante 300 años para ganar un alma inmortal. Es un final de sacrificio absoluto, dolor físico constante y pérdida de identidad. La Bella y la Bestia, 1991. Aunque esta historia es menos gore que las de los Grimm, la versión original francesa, publicada en 1740, es mucho más larga, compleja y oscura que la adaptación de Disney. La Bella es entregada a la Bestia como prisionera tras un acuerdo con su padre. Vive en un aislamiento absoluto, bajo constante presión psicológica para casarse con un ser que le produce terror y repulsión. La Bestia, aunque educada, es un ser atormentado por una maldición antigua y violenta. La versión original incluye traiciones familiares, hadas vengativas, historias de guerras, asesinatos y abusos de poder. La Bella sufre una enorme presión emocional. Debe decidir si casarse con alguien que, aunque amable, representa su cautiverio. Hay temas profundos de abuso psicológico, transformación forzada y la idea de que las mujeres debían redimir a hombres monstruosos mediante el matrimonio y la paciencia. La historia original es mucho más larga, más de 100 páginas de su primera edición, y contiene subtramas de venganza, magia negra y sufrimiento prolongado. Aladdin, 1992. Disney transformó una historia en una divertida aventura musical llena de magia, humor y romance. Sin embargo, su origen en Las Mil y Una Noches, una vasta colección de cuentos árabes y persas compilados entre los siglos 8 y 9, presenta un tono mucho más oscuro, violento y cínico. En las versiones originales, Aladino es un joven vago y pobre que vive en una ciudad china, a pesar del ambiente árabe que Disney usó. Un mago malvado, mucho más siniestro y manipulador que Jafar, engaña al joven para que descienda a una cueva llena de trampas mortales. El mago busca una lámpara mágica y no duda en intentar abandonar a Aladino dentro de la cueva para que muera lentamente de hambre y desesperación. La historia está repleta de traiciones, ejecuciones, esclavitud y uso de la magia para obtener poder absoluto. El mago representa la ambición desmedida y la crueldad. Está dispuesto a matar, engañar y destruir vidas sin remordimiento. En algunas variantes del cuento, hay escenas de decapitación, envenenamientos y castigos brutales contra quienes interponen en el camino del poder. La pobreza extrema, la corrupción de los gobernantes y la idea de que la magia siempre tiene un precio muy alto son temas centrales. Disney eliminó casi por completo esta atmósfera de peligro real y moral gris para convertirla en una comedia familiar. Rapunzel, Enredados, del año 2010. La versión animada de Disney es una historia luminosa de aventura, humor y amor. El cuento original de los hermanos Grimm, Rapunzel, del año 1812, inspirado en relatos italianos y franceses anteriores, es una narración mucho más sombría sobre abuso, aislamiento y sufrimiento físico. Todo comienza cuando los padres de Rapunzel, desesperados porque la madre está enferma durante el embarazo, roban hierbas mágicas del jardín de una bruja poderosa y aterradora. Como castigo, la bruja les arrebata a su hija recién nacida.
La niña es encerrada desde muy pequeña en una torre alta y sin puertas, donde la bruja la cría como si fuera de su propiedad. Rapunzel crece en completo aislamiento del mundo exterior. Cuando un príncipe descubre la torre y sube por su larga cabellera, ambos inician una relación secreta. Rapunzel queda embarazada. La bruja, furiosa al descubrirlo, corta violentamente el cabello de Rapunzel y la expulsa al desierto para que muera de hambre y soledad. Al príncipe lo engaña para que suba y luego lo empuja desde lo alto de la torre. Él cae sobre espinas que le clavan los ojos y lo dejan ciego. Rapunzel da a luz a gemelos en la miseria más absoluta. Solo años después, cuando el príncipe ciego y errante escucha su voz, se reencuentran. Las lágrimas de Rapunzel caen sobre los ojos del príncipe y milagrosamente le devuelven la vista. Es una historia cruda y las más terribles consecuencias de la codicia y los celos. Mulan, 1998. Disney presenta una historia inspiradora de valentía, honor familiar y empoderamiento femenino. El origen real proviene de la balada de Mulan, un antiguo poema chino del siglo VI, con versiones posteriores más elaboradas en novelas. En la leyenda histórica y literaria, Mulan se disfraza de hombre para tomar el lugar de su anciano padre en una guerra brutal contra invasores. Participa en años de sangrientos combates, donde ve morir a compañeros y enfrentar la constante amenaza de ser descubierta. En algunas versiones posteriores más extensas, tras terminar la guerra con honores y revelar su verdadera identidad, el emperador queda impresionado por su valentía y le ofrece un alto cargo en la corte o convertirla en su concubina. Mulan, fiel a sus valores y deseando regresar a su familia, rechaza las ofertas. En varias de estas versiones, ante la presión imperial y para evitar una vida de servidumbre sexual, Mulan elige quitarse la vida. Su sacrificio final es trágico y definitivo. La historia original resalta el deber filial extremo, el horror de la guerra y el limitado control que las mujeres tenían sobre su destino en la antigua China. Pinocho, 1940. La película de Disney es una aventura moral con momentos emotivos y un final esperanzador. La novela original de Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho de 1883, es una historia mucho más dura, moralizante y a veces cruel, escrita para advertir a los niños de la época. Pinocho sufre una serie de desgracias terribles, es golpeado repetidamente, estafado, casi ahorcado por 2 asesinos, convertido en burro y vendido a un circo donde lo golpean salvajemente hasta casi matarlo. En uno de los pasajes más oscuros, es tragado por un enorme tiburón o ballena en algunas versiones, junto con su padre, Geppetto, y pasa días en la oscuridad del vientre del animal. Muchos personajes secundarios mueren o sufren castigos terribles. El mensaje original de Collodi es extremadamente severo. Los niños que mienten, no estudian y no obedecen sufrirán horrores físicos y emocionales. Solo tras mucho sufrimiento y arrepentimiento genuino, Pinocho se convierte en un niño de verdad. La novela es tan dura que Collodi originalmente planeaba terminarla con la muerte de Pinocho, pero los lectores exigieron un final más esperanzador. La princesa y el sapo, 2009, o también conocido como El príncipe rana. Disney convirtió esta historia en una divertida comedia romántica con jazz y sueños de emprendimiento. El origen proviene del cuento de los hermanos Grimm, El príncipe rana de 1812, y otras versiones europeas antiguas. En la versión original, una princesa pierde su pelota de oro en un estanque. Un sapo repugnante se la devuelve a cambio de una promesa, que él pueda vivir con ella, comer de su plato y dormir en su cama. La princesa, asqueada, acepta solo para recuperar su pelota, pero luego intenta romper la promesa. Cuando el sapo insiste en dormir en su cama, la princesa, llena de repulsión y rabia, lo agarra y lo lanza con todas sus fuerzas contra la pared. Es en ese momento de violencia cuando el sapo se transforma en príncipe. Algunas versiones antiguas sugieren que la transformación ocurre precisamente por el acto de rechazo brutal y no por un beso amoroso. El cuento original explora temas de promesas forzadas, asco físico y la idea de que la nobleza interior puede estar escondida bajo apariencias repulsivas, pero de una forma mucho más cruda y menos romántica que la adaptación de Disney. Disney nos regaló finales felices,
Pero la realidad era mucho más oscura y cruel. Los cuentos originales nos recuerdan que la vida siempre ha sido dura y que la verdadera magia está en transformar el miedo en esperanza. Ahora ya conoces la verdad. ¿Te atreverías a contársela a alguien más? Nos vemos en la próxima.